Gracias, Pastor Barcelo. Gracias a todos los hermanos que siempre puntualmente están con nosotros los martes, aprovechando este espacio. Quiero empezar haciendo una lectura en Romanos, el capítulo número 6. Quiero leer dos versículos, Romanos 6, 3 y 4. Dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en nueva vida. Así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, hoy vamos a tratar de hablar sobre la vida nueva de la que nos habla el nuevo pacto. Eh, Hay una vida nueva. Eh, ¿Qué significa esto de una vida nueva, de una nueva creación? Yo creo que en nuestra experiencia como creyentes hay algunos fundamentos que nosotros tenemos que ir teniendo claros. Y la pregunta que vamos a tratar de hacernos hoy es, ¿qué significa que haya una nueva creación? Es decir, se nos habla constantemente, el apóstol Pablo y las cartas apostólicas nos hablan de una nueva creación, pero ¿qué significa realmente que haya una nueva creación? Y es que la frase bíblica va un poquito más allá de que el creyente es una nueva creación. Es decir, el significado es un significado bastante más amplio y hace referencia a algo que va más allá del propio de nosotros como creyentes. Se habla de una nueva creación donde también está involucrado toda la creación. Entonces, el propósito de esta noche es tratar de profundizar un poquito en el entendimiento de qué es la nueva creación, pero para tener claro qué es la nueva creación, lo primero que tenemos que entender es cuál es la sustancia y cuál es la naturaleza de la vieja creación. Y lo primero que tenemos que empezar a tener claro es que hubo un completo fracaso de la antigua, de la vieja creación, del viejo hombre, del Adán, en todo lo que tiene que ver con la unión y la relación con Dios. Y entonces ese va a ser el punto de partida de esta noche. Y el primer punto que vamos a ver es la necesidad de una nueva creación. Es decir, hay una realidad que exige y que demanda que haya una nueva creación. Y es que la vieja creación, que es esa humanidad en estado natural, que es la humanidad en su estado caído, fracasó totalmente en cuanto a su relación con Dios. Es decir, después de la caída, la creación original, el viejo hombre, no fue que quedó dañada, sino que quedó en un estado de profundo fracaso y de ruptura irreversible. Es decir, el hombre, como lo conocemos hoy, el hombre natural, eh, puede hacer un intento de tratar de aumentar su conocimiento, hay un desarrollo de las ciencias, hay un desarrollo de las filosofías humanistas, se desenvuelve un desarrollo en incrementar la tecnología como lo vemos, como lo vemos en nuestros días, pero en todo lo que tiene que ver en buscar su relación con Dios, en buscar de tratar de hacer más corto esa distancia que existe con Dios, ha sido un total y profundo fracaso. Y en ese proceso tenemos que también tener un entendimiento de que esa vieja creación, Dios de ninguna manera intenta reparar esa creación. Y entonces, a partir de ese entendimiento, vamos a tener presente que ahí es cuando surge la necesidad de que exista algo completamente nuevo, porque el naufragio y la ruina
de lo antiguo en realidad es algo totalmente inútil ante los propósitos eternos de Dios. El problema que nosotros vamos a ir entendiendo, hermanos, es que somos demasiado lentos para tener claro ese entendimiento. Es decir, comprender en nuestro estado natural que somos incompetentes para tratar de restaurar la relación con Dios es lo que a veces nos lleva a tener una serie de problemas. Seguimos intentando una y otra vez tratar de ver cómo podemos restaurar esa relación con Dios sin darnos cuenta que todo lo que tiene que ver con la vieja creación fue totalmente descartado por Dios. Y nuestro problema es que siempre estamos tratando, aun cuando nosotros después del nuevo nacimiento, a pesar de cuando recibimos la vida de Cristo, hay muchas ocasiones en que el hombre intenta tratar de agradar a Dios, pero a través de las herramientas de la vieja creación. A veces utilizamos nuestra mente, a veces utilizamos nuestros planes, a veces utilizamos, eh, tratamos de revestir nuestros pensamientos de santidad para tratar de agradar a Dios. Pero cuando nosotros entendemos que hay una realidad en el sentido de que hemos fallado totalmente, de que estamos en un estado caído, en un estado de separación de Dios, en un estado de muerte espiritual, la implicación de eso es que esa creación, que esa vieja creación no tiene ningún tipo de posibilidad de ser trasladada a la nueva creación. Es decir, todo lo que motiva la vieja creación, todo el motor, toda la fuerza impulsora de la vieja creación, todo lo que energiza nuestra voluntad, nuestros pensamientos, toda nuestra alma, toda la pasión que nosotros podamos tener, tenemos que entender que todo eso fue descartado, fue separado y nada de ese esfuerzo puede ser trasladado a la nueva creación. Es decir, la mente del hombre natural, todas nuestras fuerzas, toda nuestra voluntad, toda nuestra alma no puede entrar a la vieja creación, perdón, a la nueva creación. Por eso es que lo que Dios llega a ofrecer para pasar de la vieja creación a la nueva creación es una cruz, porque en la cruz queda totalmente todo vestigio de la vieja creación. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y aquí empezamos a tener, hermanos, un entendimiento de que cuando estamos hablando de la cruz, estamos hablando de que debe de haber una muerte y que en esa muerte nada de esa antigua creación puede pasar a la nueva creación. Es decir, Dios nunca se une a una humanidad caída. Es decir, los dos están separados. La separación, la humanidad caída tiene que ver con una separación. La fuente de vida, que es Dios, nosotros fuimos totalmente separados y al ser separados de esa fuente de vida, el hombre muere espiritualmente. El hombre rompió la unión y la comunión que tenía con Dios y esa comunión se destruyó. La unión que nosotros teníamos con nuestro creador se destruyó a partir de las decisiones que el hombre tomó. Y la reconciliación que Dios establece de esa vieja creación no es restaurar al viejo hombre, sino es crear algo completamente nuevo. Es decir, la unión y la comunión que existía fue rota. Y la vieja creación, por lo tanto, fue separado de Dios, fue separado de la fuente de vida.
Y sin embargo, a pesar de eso, hay una realidad de que a pesar de ese entendimiento, el hombre siempre busca, de alguna manera, tratar de ver cómo hace para ah, eh, acortar esa separación que existe entre el hombre y Dios. Si nosotros nos damos cuenta, a donde nosotros vayamos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las filosofías humanistas desde el inicio de la humanidad, todo tiene el intento de tratar de explicar el propósito del ser humano y de tratar de amigarse con su creador, pero a partir de, de buscarle la solución a los problemas desde una realidad meramente humana. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener un entendimiento. Hay un pasaje que está en Primera de Corintios 10:26, que es un pasaje pequeñito, que dice lo siguiente: porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Cuál fue el problema del hombre, hermanos? ¿Cuál fue el principal problema en el que cae el hombre? Mire, el entendimiento que tenemos nosotros es que el problema principal del hombre es que trató de tomar posesión de todo aquello que le pertenecía a Dios y trató de hacerlo para sí mismo. Ahí es donde empieza todo el problema. Es decir, el hombre en el jardín del Edén fue instigado por uno que trataba de usurpar el lugar que solamente le pertenecía a Dios, ¿verdad? Y en ese proceso, el hombre trató de tomar posesión de aquello que solamente le pertenecía a Dios, incluyendo la propia religión, sin deferencia de Dios, sin referencia a Dios, sin reconocer que todo lo que existía tenía marca registrada, tenía un sello de haber sido hecho en la eternidad. Ahí hay, hay, hay un texto que es Colosenses 1:16, que es muy revelador. Dice lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Dónde fueron creadas todas las cosas? En una ocasión estaba conversando con un tío eh, y él, y él nos decía, ¿dónde habita Dios? En la creación, ¿dónde habita Dios? Y eso me recuerda una vez que estaba teniendo una conversación con un amigo querido ateo y él me decía, Alberto, ¿qué pasa si yo me monto en una nave que tuviera la posibilidad de poder viajar en esa nave a cualquier parte del universo? Dice, ¿a dónde tendría que ir para encontrar a Dios, para buscar a Dios? ¿Dónde está Dios en la creación, hermanos? ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde creen ustedes? En mí, Él está en mí. ¿Ok? Pero antes de que yo existiera, Siempre ha estado. ¿sí? ¿Y dónde? La creación está en Dios, no al Ya, revés. exactamente. Amén, amén. Ese es el punto. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. La creación fue creada en Cristo. Sigue diciendo el texto, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y cuando nosotros tenemos el entendimiento de que toda la creación fue creada en Cristo, eso fue lo que el hombre quiso usurpar y poseerlo para sí mismo.
Es un insentido, es un sinsentido, pero eso fue la realidad. El hombre intentó poseerlo todo, quiso tomarlo para sí mismo, quiso hacerlo su posesión y ahora, en nuestros tiempos, el mundo y la creación es algo que el hombre trata de usar y organizar a partir de su propia sabiduría, totalmente aparte de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y esto es un punto fundamental porque eh, posiblemente ustedes han escuchado el argumento de personas que no conocen al Señor que dicen, es que si Dios existiera y si fuera un Dios perfecto, el mundo no estaría en el caos y en el desorden en el que está en este momento. Y es porque no tenemos el entendimiento de que la administración de este mundo no está en las manos de Dios. Está siendo organizado a partir de la sabiduría del ser humano, de una sabiduría y de un conocimiento que no toma en cuenta a Dios. Porque a partir del que el hombre fue separado de Dios, perdió todo el conocimiento que existía de Dios. Y a partir de ahí empezó a crear su propio conocimiento, empezó a crear sus propias ideas, sus propias imágenes, incluso acerca de Dios, y a partir de ahí empieza a organizar este mundo. Y cuando nosotros tratamos de llevar esta realidad a lo individual, al plano personal, el mejor ejemplo de esto lo encontramos en Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Era un hombre que, como sabemos, tenía el judaísmo con toda su tradición y con toda su revelación como su religión. Recordemos que el judaísmo fue una religión dada por Dios al pueblo de Israel, pero Pablo la había hecho suya. eh, Él estaba completamente seguro de que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Él hablaba a partir de sus creencias, había secuestrado la religión, había secuestrado todas sus creencias y con toda su fuerza y con toda su capacidad intelectual estaba intentando llevar adelante la voluntad de Dios a partir de su entendimiento, de un entendimiento personal, de un entendimiento humano y toda aquella pasión que Saulo estaba poniendo en su religión, lo podemos ver camino a Damasco. Y sin embargo, toda esa pasión y toda esa fuerza de Saulo era diametralmente opuesta a la voluntad de Dios. Y camino de a Damasco es cuando a Pablo, por revelación, llega a entender que todo lo que estaba haciendo era totalmente contrario a lo que Dios quería para su vida. Era totalmente contrario al propósito eterno de Dios. Es decir, lo que tenemos que entender, hermanos, es que el hombre puede apoderarse del cristianismo y secuestrarlo de la misma manera como Pablo secuestró el judaísmo y lo entendió como una verdad en su vida y trató de santificarlo a partir de las acciones que él estaba llevando adelante. Por eso es que la nueva creación tiene que provenir en su totalidad de Dios. Por eso es que nada de la antigua creación puede tener parte en la nueva creación. Dice segunda de Corintios, capítulo 5 versículo 18. Segunda de Corintios 5 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, el hecho de que nosotros en algún momento nos llamemos cristianos no significa que necesariamente estemos unidos a Cristo. Es decir, podemos estar experimentando externamente una serie de conductas, rituales, podemos aprender a comportarnos como un cristiano evangélico y nada de eso significa que haya verdaderamente una unión con Cristo. Porque el hombre siempre va a tener, el alma siempre nos va a empujar a tratar de hacer algo adicional
a lo que ya fue consumado en la cruz del Calvario. Por eso es que todo en la vieja creación es un asunto que procede totalmente del hombre. Y por eso es que toda esa vieja creación tiene que cambiarse. Nada de esa vieja creación puede pasar a la nueva creación. Por eso es que Pablo nos decía en 2 Corintios 5, versículos 17 y 18, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. De nuevo, el énfasis es que nada puede provenir del ser humano. Es decir, no hay nada que tenga que provenir del hombre. Todo tiene que proceder de Dios. Nada puede proceder de nosotros mismos en todo lo que tiene que ver con este asunto. Y sin Alberto, embargo, lo perdón. seguimos adelante. No, no, dale, dale, termina la idea y es para hacer un comentario precisamente a lo que estás diciendo. No, que a pesar de que en muchas ocasiones nosotros tenemos ese entendimiento, hay algo que a veces nos impulsa a seguir haciendo, a tratar de agregar a la obra de la cruz un esfuerzo por parte del ser humano. Adelante, pastor. Gracias, Alberto. No, eso es tremendo porque, bueno, los que estuvimos en módulo pasado, ¿verdad? Que hablamos acerca de la gracia, y por cierto, las grabaciones están ahí. em, no existe tal cosa como Cristo, la cruz, más Marcelo, ¿verdad? No existe Cristo, la cruz, más religión, Cristo, la cruz, más esfuerzo humano. Y aquí es donde nosotros romantizamos muchas veces el viejo hombre, lo romantizamos. ¿A qué me refiero? A que muchas veces nosotros lo tratamos, lo cuidamos, lo cultivamos, ¿verdad? De una manera tal de que nos ofende muchas veces, ¿verdad? Lo que la misma palabra y lo que el mismo Dios nos está diciendo es que esta vieja naturaleza tiene que morir. Muy duro, ¿verdad? Muy duro para el viejo hombre, muy duro para, para ese hombre carnal que ha tomado posesión del pensamiento, que ha tomado posesión de la voluntad muchas veces y de las creencias inclusive, de la moralidad y todos los parámetros de nosotros. Entonces, a mí me pasó una vez que precisamente compartiendo este mensaje, eh, una persona se ofendió muchísimo, 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 eh, porque él decía que no era posible que todos sus años de guardarse en santidad, de servir en la iglesia, de ser perfecto, ¿verdad? En todo, Dios no lo tomara en cuenta como parte de la salvación, ¿verdad? Era como que ese mérito tenía una respuesta de Dios en su salvación y en todo lo que, ¿verdad? Eventualmente, eh, digamos, estamos hablando. Pero había un tema, y es que todo eso en él, en esta persona, era simplemente una estructura, era un prototipo, pero no había vida, ¿ya? Porque no tenía, digamos, él vivía contrario a la vida, digámoslo así. Entonces, era una contradicción que él tenía, digamos, muy personal en este caso. Pero el ejemplo de él lo he visto muchas veces, de que nosotros estamos tratando de defender el viejo hombre con sus buenas acciones, con su buen obrar, con su santidad, con su servicio, con su abnegación en la iglesia, con todo eso, pero no nos hemos dado cuenta de que hemos estado repitiendo un prototipo y todavía la vida no ha sido manifestada, no hay un nuevo nacimiento. Que este es Nicodemo, ¿verdad? Solo que en tiempos modernos.
Entonces, el punto es que hay un parámetro, que hay que revisar la fuente. Si la fuente se ofende, no así, si muchas veces pues, nosotros nos podemos analizar o con este tipo de enseñanza, de mensaje, o sea, nos ofendemos, la fuente está teniendo problemas, ¿verdad? La naturaleza está, la que se está ofendiendo, es la que tiene que morir. Pero muchas veces la romantizamos y familia, lo que queremos es, digamos, hablar lo que, y compartir lo que la palabra de Dios está diciendo. Es que esta naturaleza tiene que morir, porque sin eso, si el grano, ¿verdad? eh, de trigo no muere, no puede dar fruto, no puede dar fruto. O sea, el Hijo es, digamos, es la manifestación de esta realidad que sucede en nosotros. Más que verdad, tenemos el ego así de grande y cuando nos dice morir, no, yo no voy a morir, porque es que no, yo tengo todos estos años de carrera en la iglesia, eh, 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 tengo todos los atestados de 60 años de servicio, de 50, 10, de lo que sea, y cómo voy a morir a todo eso. Es muy duro, ¿verdad? Pero precisamente ahí es donde está la vida. Entonces, esta, digamos, este traslado de muerte a vida es un milagro y es gracia. Y no hay nada que nosotros podamos añadir a a esta vida. No hay nada que nosotros podemos, es simplemente cuando se nos es revelada esta vida y, y vemos lo que dice Alberto, esta realidad, era que todos, todo está en Él, es por Él, es para Él. Entonces, realmente es verdadera libertad, ¿verdad? Y es verdaderamente, empieza una vida de fruto, aún si perdemos nuestra propia vida, ¿verdad? Aún si perdemos lo que consideramos nosotros vida. Entonces, nada más, Alberto, quería hacer ese comentario porque creo que a veces en el pensamiento está eso, ¿verdad? Romantizamos un poco al viejo hombre, al hombre natural, pero el hombre natural tiene que morir. No lo podemos romantizar, no le podemos poner moñitos, maquillarlo, vestirlo bien. No, el hombre natural necesita es la cruz. Pero sin embargo, hay una realidad muy extendida en, en el cuerpo de Cristo. En nuestra cultura evangélica funcionamos como el hermano mayor que se enoja cuando el hijo pródigo regresa. ¿Por qué se enoja el hermano mayor? Y le dice al padre, yo que he estado aquí, que me he esforzado, que he hecho, que tengo méritos, nunca me han celebrado una fiesta por todo lo que yo he hecho. Ese es el hombre natural tratando de volverse a ver en sus propios méritos, en sus propias fuerzas, sin darse cuenta que lo que el padre estaba señalando era la gracia que estaba otorgándole al hijo que había regresado. Y eso está, hermanos, totalmente extendido en la cultura evangélica. Yo recuerdo mi abuelo, mis abuelos fueron pastores, fueron hombres que dedicaron toda su vida a la obra de Cristo y en su etapa eh, de anciano, rozando los 80 años, mi abuelo aparece con un cáncer. Y la primera reacción de mi tío fue reclamarle a Dios. Y le dijo, Señor, ¿cómo es posible que mi padre te haya servido toda la vida y que ahora aparezca con un cáncer? Es porque tenemos esa mente de que merecemos algo. Es algo que está extendido. Creemos que todavía debajo de nuestra piel hay algo de mérito de parte de nosotros. Yo creo que yo les contaba que conversando en una ocasión sobre Pablo, eh, una hermana me dijo,
pero es que Dios tuvo que haber visto en Pablo algo bueno. Era un hombre muy capaz, era un hombre con una gran educación y por eso lo escogió para enviarlo a los gentiles. Es decir, todavía sigue habiendo de parte de nosotros un entendimiento de que hay mérito, de que hay algo debajo de nosotros de bondad. También recuerdo hablando con un compañero de la oficina hace muchísimos años sobre Moisés y me decía exactamente lo mismo. No es que Dios vio en Moisés un hombre bueno y por eso lo tomó para potenciarlo y llevarlo a que fuera instrumento ante el faraón. Es decir, todavía sigue habiendo debajo de nuestro entendimiento tratar de agregarle algo de bueno, aunque sea poquito. Y no hemos entendido que cualquier clase de esfuerzo de parte de nosotros, cualquier mérito que nosotros podamos agregar, va a contradecir la verdad de la cruz. ¿Qué es lo que nos dice la cruz? La cruz lo que nos dice es que no hay salvación en el hombre, que la salvación proviene de Dios, que es por pura gracia, que el hombre no se puede salvar por sí mismo. Ese es el mensaje de la cruz. Pero nuestro esfuerzo, cualquier esfuerzo que sea, por más pequeño, por más, aunque lo vistamos de santidad, aunque lo vistamos de buenas acciones, es un grito diciendo hay algo que hay que agregar a la obra de la cruz. Y cuando decimos que hay algo que agregar, le estamos diciendo a Dios, el sacrificio de su Hijo no fue suficiente. Entonces siempre el esfuerzo del ser humano trae aparejado una condición en la que nosotros le estamos diciendo a Dios, usted no nos está diciendo toda la verdad, hay mentira en la obra de la cruz, en el consumado es. Y es que lo hacemos sin darnos cuenta, hermanos, a veces es tan sutil, se convierte en un autoengaño que de alguna manera seguimos tratando de masticar y de procesar. Por eso es que el entendimiento del nuevo pacto rompe totalmente con esas tradiciones y con esas ideas que en muchas ocasiones todavía seguimos tratando de cultivar, aunque sea de Alberto, manera adelante. perdón, es que no encuentro la manito que se levanta. Este, no la veo por acá, pero eso que estás diciendo es muy importante y es por algo que, es decir, yo he notado durante todos estos años de estar en este ámbito, digamos, cristiano, que la gente cree que hay un misterio en Dios para activarle algo, ¿no? Si oro de esta manera, si ofrendo de lo otro, si le digo tales palabras, si le hablo en arameo, entonces ya no en arameo, si hago la oración en, en griego, porque no, no, entonces, eh, y si le digo lo otro, y si le decreto, si le declaro, si le profetizo, bueno, si le ofrendo esta palabra, ¿verdad? Estamos buscando como algún método en ese marco de mérito para que Dios nos vuelva a ver y escuche nuestras oraciones y nos resuelva todos los problemas y todo lo que necesitamos resolver. ¿Verdad? Entonces, por eso le decimos a la intercesora de la iglesia, bueno, usted que Dios sí la escucha, venga, ore por mí, este, o, o entonces vamos adelante y entonces decimos, eh, pactamos, digámosle así, una palabra, porque con dinero, porque Dios eh, va a ver mi ofrenda, mi sacrificio. Bueno, como si tuviéramos que desbloquear algo de Dios que Dios no quiere, ¿verdad? Darnos hasta que nosotros demos algo a cambio. No sé si a ustedes les ha pasado, tienen esa misma sensación, ¿verdad? O- y es, y esto es completamente lo que dice Alberto. Es, es falta de entender realmente que el problema del hombre es su naturaleza. Y en el traslado
de naturaleza, lo que el Señor nos va a revelar es a su Hijo y es su gracia. Y no hay nada que yo pueda hacer, no hay acto que pueda hacer, no hay ofrenda que pueda dar, no hay servicio que pueda servir, no hay oración, eh, digamos, extravagante que pueda hacer, eh, sino que viene de la total rendición y lo que hablaba Alberto ahora, de participar con Él en su muerte y en su resurrección, de participar de su vida, de participar de lo que Cristo, ¿verdad? A- eh, es como expresión de vida. Entonces, lo que estamos buscando es, digamos, ¿sabe? Como la monedita, ¿verdad? O el billete de lotería para que Dios haga mis milagros, pero lo que no hemos entendido es que no tiene nada que ver con eso, sino que es el traslado, ¿verdad? De muerte a vida y de vivir bajo esa, eh, digamos, esta realidad eterna, ¿verdad? Que es Cristo en nosotros como esperanza de gloria. Pero no, o sea, es decir, el hombre natural no puede seguir, digamos así, viviendo su propia vida, porque no lo va a entender, no lo va a ver. Entonces, Alberto, perdón, quería nada más como comentar eso. Disculpe que no encuentro la manita. eh, Tran- Tranquilo, pastor. Perdón, hay que me meta así, pero quería Gracias, comentarlo porque creo que es importante eso que estás diciendo. gracias por el aporte. Hermanos, ¿cuál es el entendimiento? Dios descartó absolutamente la vieja creación. No hay un intento de restaurar, no hay un intento que es una palabra que lo utilizamos muchísimo. No se trata de ver a Alberto restaurado, maquillado, arreglado, no es una rama podada, el hacha está puesta a la raíz. Dios descartó absolutamente la vieja creación, no quiere nada con la vieja creación. La vieja creación no puede reunirse con Cristo. No hay nada de la vieja creación que pueda pasar a la nueva creación. Todo es descartado. Nuestra sustancia, nuestra naturaleza es pecado y Dios no tiene parte con el pecado. Nosotros, en nuestra vieja naturaleza, somos pecado. En nuestra sustancia. Cuando nosotros tenemos ese entendimiento, entendemos que no hay mérito de parte del hombre. Y por eso la puerta para ser trasladados de esa vieja naturaleza de muerte y de pecado es una cruz, porque la cruz demanda una muerte del yo, una muerte de la vieja naturaleza para poder resucitar a una nueva vida. Entonces la pregunta es, ¿qué es la nueva creación? A partir de ese entendimiento de qué es la vieja creación, de qué es el viejo hombre en su sustancia y en su naturaleza y que Dios no quiere nada con eso, ¿qué es la nueva creación? Estela, adelante. Gracias, don Alberto. Buenas noches. Es que ahí usted dijo algo que me llama la atención y quería que tal vez usted me lo pueda aclarar porque eso es siempre, bueno, tengo mucho tiempo de que eso tiene, me ronda en la cabeza. Sería, ¿qué sería más oportuno decir? ¿Que Dios restaura o Dios renueva? Porque usted estaba diciendo que la restauración no cabe, ¿verdad? Entonces, y en la iglesia siempre nos han enseñado que Dios es restaurador. Entonces ahí tengo como un cortocircuito si es bueno o apropiado usar renovación o restauración. Entonces quería ver si me podía como aclarar un poquito. Gracias, Estela. El concepto bíblico es regeneración. Ese es el concepto que está en las cartas apostólicas. Somos regenerados, somos llevados a una nueva creación. No hay restauración. Es decir, Alberto tiene que estar pegado en la cruz. Y como decía en una de las enseñanzas de Fabián, cuando el viejo hombre se baja de la cruz es un desastre.
es un desastre. Por eso tenemos que hacer el esfuerzo diario de dirigirlo a estar todos los días pegado en la cruz. Ahí es donde tiene que haber una rendición, pero ahorita vamos a ir un poquito hacia eso. Pero sí, en efecto, Estela, no se habla de restauración, que es parte del lenguaje, de la cultura que nos gusta usar a los evangélicos. El concepto, digamos, teológico, si se quiere, que encontramos en la Biblia, en los evangelios, es regeneración, que es totalmente diferente y que apunta a una nueva creación. Entonces, volviendo a la pregunta de qué es la nueva creación, lo que vamos a encontrar es que hay una palabra muy particular en el griego bíblico que hace referencia a esto que estamos hablando. Doña Patricia, adelante. Vamos a ver, pregunto, ¿verdad? Eh, ¿Será que lo que ello entonces significa es, entonces lo que estabas diciendo es Cristo en mí? Es una comunión con Cristo. Al final de cuentas, esa es su realidad. Eso es lo que pienso con respecto a lo que quería comentar con respecto a lo que dijiste. Correcto, hacia eso vamos. Por eso es que la pregunta de qué es la nueva creación nos va a llevar precisamente a entender el misterio que ya Marcelo lo adelantó ahora y usted también lo dijo ahora, que tiene que ver con aquel misterio que estuvo oculto por las edades, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero ya casi vamos a llegar a ese punto porque ahí es donde tenemos que aterrizar cuando hablamos de qué es la nueva creación. En realidad, la palabra del griego bíblico que se utiliza para definir la nueva creación es kainos, que no tiene que ver con algo fresco, ¿verdad? Pero nosotros podríamos pensar que es una versión rejuvenecida de la vieja creación, ¿verdad? Que es una versión restaurada, que es como cuando agarramos una edificación que está muy vieja y la restauramos y la ponemos muy bonita y la pintamos y le quitamos todo el monte y la dejamos hermosa. No tiene que ver. El concepto kainos que encontramos en la escritura tiene que ver con algo totalmente nuevo que antes no existía. Les pongo un ejemplo para tratar de ilustrar. Por ejemplo, Miguel llega de su trabajo agotado, como siempre, como buen trabajador, ¿verdad? Que trabaja de sol a sol, ¿verdad, Miguel? Y llega agotado y lo único que su cuerpo le demanda es descanso. Y después de tomarse un cafecito y un fresquito, se tira a dormir y duerme seguido 8 horas. ¿Cómo va a amanecer Miguel al día siguiente después de un sueño reconfortable? Amanece rejuvenecido, amanece con fuerzas, amanece con ganas de levantarse y seguir su jornada, pero sigue siendo el mismo Miguel. En su naturaleza, Miguel sigue siendo la misma persona. Entonces, la nueva creación no tiene nada que ver con algo que fue restaurado, con algo que fue rejuvenecido, no tiene que ver nada con algo fresco. Es en su especie y en su naturaleza algo totalmente diferente. La nueva creación es aquella introducción de la humanidad unida a Dios, una humanidad que no existía antes, no es nuestra humanidad. Aquí hay un punto fundamental. La humanidad de Jesús es totalmente diferente a la humanidad del hombre caído. No hay diferencia. Y es esa humanidad unida a Dios a la que nosotros somos trasladados. Es decir, es algo completamente nuevo, es algo que nunca había existido. Por eso es que el Evangelio, hermanos, es una nueva creación. Y esa nueva creación
está en Cristo. Y aquí hay algo importante, y es un poco lo que el versículo al que el pastor Marcelo hacía referencia ahora. Aquello que murió juntamente con Cristo no es lo que resucita juntamente con Él. El hombre, el Marcelo, la Rosa, la Loren, que fue crucificado con Cristo, no es la que resucita con Cristo. Lo que resucita es una nueva creación. Es Cristo, con una naturaleza totalmente diferente. Y nosotros somos puestos en esa nueva creación. Por eso es que estamos en Cristo. Y aquí es importante hacer esa diferenciación porque tampoco se trata de cuando Pablo fue resucitado juntamente con Cristo, es el nuevo Pablo. Por eso es que Pablo dice, no se equivoquen, Pablo no existe, Pablo fue crucificado, Pablo está muerto, ahora el que vive es Cristo en mí, la nueva naturaleza. Por eso es que la nueva naturaleza, para que podamos tener acceso a esa nueva naturaleza, tiene que haber una muerte y una resurrección, pero una resurrección a algo totalmente nuevo. Por eso es que la nueva naturaleza no está en nosotros, hermanos. Y ahí es donde viene el entendimiento de que no vale ningún tipo de esfuerzo por parte de nosotros como seres humanos, sino que la nueva naturaleza está en Cristo. El famoso pasaje que nosotros siempre tenemos que tener presente, que es Colosenses 1:27 y que Marcelo ya lo había mencionado. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. La nueva naturaleza es Cristo en nosotros, hermanos. ¿Y por qué la esperanza de gloria? Porque es la esperanza de ser devueltos a la gloria de la que habíamos sido destituidos. A partir de la caída, el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Y Cristo en nosotros es la forma, es la esperanza de ser devueltos a ese diseño original, de ser devueltos a la gloria de Dios. Es decir, es Cristo en nosotros con que Dios se une. Dios no se une con la vieja naturaleza, se une con su Hijo. Y nosotros estamos en su Hijo. Y somos partícipes de esa nueva naturaleza. Esa es la nueva creación. Algo totalmente nuevo donde nosotros no tenemos parte. Esa vida, esa nueva naturaleza, porta un conocimiento. Y esto es importante, hermanos. Así como el viejo hombre, cuando fue destituido, empieza a construir su propio conocimiento, la vida que nos es dada porta un conocimiento que cada día nos va modelando cuando nosotros vamos entendiendo quiénes somos en Cristo, cuando vamos entendiendo la manera en que estamos siendo crucificados juntamente con Él. ¿Para qué? Para menguar y para que la vida de Cristo pueda crecer en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, es que cuando Cristo toma su residencia en nosotros, ahí empieza un desarrollo. En el nuevo nacimiento, cuando somos trasladados a esa nueva vida, es el inicio de la nueva vida. Pero esa vida tiene que crecer. Esa vida no se queda ahí. Y esto es importante. Y aquí yo les hago una pregunta. ¿Por qué tiene que crecer esa vida? ¿Qué pasa? Que cuando el creyente nace de nuevo, está recibiendo nada más una parte de Cristo. Está recibiendo una parte de esa vida. A ver, ¿qué piensan ustedes? Les pongo un ejemplo. Cuando un bebé nace,
cuando lo tenemos en brazo, pequeñito, frágil, ese bebé tiene toda la vida o tiene una parte de la vida. Di- Toda. Yo digo que tiene toda la vida. Dice Loren que tiene toda la vida. Lo que pasa es que, como puse ahí en la frase, esa es una revelación progresiva, o sea, conforme vamos poniendo en práctica esa, por decirlo de alguna manera, esa naturaleza por medio del fruto del Espíritu, es que vamos como creciendo, digamos, vamos mejorando, em, entendiendo el concepto, ¿verdad? Pero una vez que recibimos la nueva naturaleza, recibimos a Cristo y estamos nosotros en Él, todo nos fue dado, como dice, todo nos fue dado, pero tenemos que ir entrenando esa naturaleza porque no la conocíamos. Conocíamos al viejo hombre, al que se esforzaba por agradar al Señor o por querer torcerle la mano. En cambio, ahora tenemos total convencimiento de que no es así, pero es un proceso, o sea, es progresivo. Poco a poco vamos aumentando en esa nueva naturaleza, en ese nuevo nacimiento. El bebé va por etapas. Tiene la vida toda completa, pero él va por etapas avanzando en su crecimiento. Igual nosotros en esta nueva naturaleza, por lo menos yo lo veo así. Ok, vamos al ejemplo del bebé. El bebé tiene toda la vida cuando nace, pero el bebé empieza a crecer, se empieza a desarrollar. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia del bebé conforme va creciendo es que la expresión de esa vida está siendo diferente. Conforme va madurando y conforme pasa las etapas de la adolescencia, luego se convierte en un adulto, la expresión de esa vida es la que va creciendo en aquella persona. En la vida espiritual pasa absolutamente lo mismo. Cuando nosotros nacemos de nuevo en nuestro espíritu, la obra está completa. El Espíritu de Dios se hizo uno con nuestro espíritu. Ahí hay plenitud. Ahora viene el proceso de madurez, que recordemos que el proceso de madurez hay una llamada de atención por parte de las cartas apostólicas de que la madurez no es una sugerencia. Somos llamados a madurar, a crecer en nuestra vida espiritual. Y en ese proceso de crecimiento, nuestra alma empieza a crecer la expresión de esa vida que está completa en nuestro espíritu. Esa es la diferencia. Y efectivamente, todo lo que Cristo hace en nuestra vida por nuestra experiencia está relacionado con que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Si todo lo que el Espíritu de Dios hace en la vida de cada uno de nosotros es conformarnos a la imagen de Cristo. Hermanos, no hay otro propósito, no hay otra dirección. El Evangelio, el Cristo en nosotros es el propósito por el cual cada uno de nosotros está en esta tierra, que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. ¿Y cómo es formado en cada uno de nosotros? Loren ahora mencionó algo sobre esto, Patricia también mencionó algo sobre esto. ¿Por qué nosotros tenemos que ser llevados a la cruz todos los días, hermanos? Porque ese es el lugar donde yo menguo, porque ese es el lugar donde el viejo hombre lo tengo amarrado. Ahí es donde yo tengo que menguar para que Cristo crezca. Mi vida llevada a la cruz es una vida de rendición. Y a partir de ahí, cuando hay una vida de rendición, el Espíritu de Dios que me habita empieza a gobernar mi vida. Y cuando hay un gobierno del Espíritu de Dios en nuestra vida, hay una mayor expresión en forma de fruto. El carácter de Cristo se empieza a reflejar en forma de bondad, de amor, de fe, de misericordia, de dominio propio. Esa es la expresión que tiene que ir creciendo en nuestra alma.
a partir de un gobierno rendido, de una vida rendida al gobierno del Espíritu de Dios. Por eso mi esfuerzo, si queremos verlo de esta forma, es que yo tengo que luchar todos los días para llevar a Alberto a la cruz, para que la vida y la expresión, para que la expresión de esa vida que ya me habita pueda crecer. Aquí, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Perdón, una cosita. Adelante. Gracias, don Alberto. Entonces ahí cabe la expresión que viendo, escucho que usa mucho y a veces pues no la empato bien, donde él dice que la medida de Cristo tiene que ir creciendo en el hombre. Ahí aplicaría esa frase que él dice, o estoy mal Lo que yo. tiene, lo que tiene que crecer es la expresión de la vida que ya me habita. Cristo. O sea, es que él dice, en varias prédicas yo lo he escuchado a él que dice que la medida de Cristo tiene que, en el nuevo hombre tiene que ir creciendo. Entonces, ¿Cómo, eh, cómo el ser humano expresa a Cristo? y a través de la transformación y la renovación de su Es la carácter. expresión De él. a través de un fruto. Ah, ok. Es la expresión a través de un fruto. Gálatas capítulo número 5. ¿Y cuál es ese fruto? Es el único fruto. Es el carácter de Cristo. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad. En la medida en que yo trate a las personas con bondad, en la medida en que yo trate a las personas con benignidad, con amor, se está expresando el carácter de Cristo. No es el carácter de Alberto, no es el carácter de Marcelo, que es una buena persona, no, es Cristo expresándose a través de nosotros. Por eso Pablo decía que ahora yo estoy juntamente crucificado con Cristo y ahora vive Cristo en mí. Es decir, la expresión de la vida en plenitud que tenemos en nuestro espíritu es una vida que se tiene que expresar en nuestra alma a través de fruto. Esa expresión es la expresión que se tiene que ir, que tiene que ir en aumento conforme vayamos madurando. Y eso nos lleva toda la vida. Es un proceso que nos lleva toda la vida hasta el momento de la glorificación cuando estemos con el Señor. Y, y, Pastor, y, y qué dicha que Estela hace esa pregunta porque aterrizar estos, a veces utilizamos algunas expresiones y si no las entendemos, las imaginamos. Es decir, el incremento de la expresión de la vida de Cristo es una expresión que se tiene que manifestar por medio de un fruto, el fruto del Espíritu de Dios cuando está en control y en gobierno de mi vida. Es cuando Alberto está crucificado en la cruz. Ustedes posiblemente se han encontrado a personas que manifiestan esa expresión y usted dice, ay, es que doña Rosa es tan linda ella en la forma como tenemos que entender que es Cristo expresándose a través de nosotros. ¿Quién me levantó la mano? no fui yo, no la levanté, Adelante, se intervine, adelante, es adelante, que no encuentro adelante. la manita tampoco. No, lo que yo quería aportar es que ese fruto, como esto a lo largo de todo este tiempo se va manifestando en una forma orgánica, no porque yo quiero hacerlo, no yo porque quiero quedarle bien a los demás, no porque quiero que me vean bonito, sino que orgánicamente se va manifestando en las situaciones, bueno, y el fruto casi siempre se manifiesta en relación con las demás personas. Entonces, cuando yo, en vez de enojarme o de exasperarme, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy cotidiano, voy manejando y pasa algo que normalmente me hubiera enojado y yo orgánicamente o fluye en mí, es ya otra forma de reaccionar. Entonces, esa manifestación del fruto es un proceso, es orgánico, no es por mis propias fuerzas, no es porque yo así lo digo, no voy a tratar aquí de hacer tal cosa, sino que va fluyendo y es cuando uno se da cuenta, cuando realmente uno se da cuenta que hay cosas en uno que han cambiado, ¿verdad?
porque no reaccionamos de la misma manera, porque no pensamos de la misma manera o no actuamos de la misma manera, sino de una forma en que es Cristo ya a través de nosotros. Y como bien lo dice usted, es un proceso que nos lleva toda la vida, ¿verdad? Y del cual nos estamos entrenando precisamente, ¿verdad? Con estos encuentros. Muchas gracias. Exact- exactamente, Lore, exactamente. Por eso es que la vida espiritual es una vida orgánica. Nosotros no la podemos acelerar. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Rendirnos, ir a la cruz todos los días. Eh, si Marcelo me llama para conversar y me pregunta, Alberto, ¿cómo estás? La respuesta debería ser luchando con Alberto para llevarlo a la cruz. Es una lucha diaria. No, decía Yamil en el último entrenamiento que tuvimos con él, yo no sé si que lo lograron ver, que fue un entrenamiento de mucha edificación, que él dice, ese esfuerzo de ir a la cruz, ¿hasta cuándo nos alcanza? Hasta el mediodía, o nos alcanza hasta las 10 de la mañana. Bueno, esa es la lucha diaria que nosotros tenemos que hacer. Es esforzarnos en la gracia, era lo que Pablo le decía a Timoteo. Es el único esfuerzo que tenemos que hacer. Rendirnos para que haya un gobierno que sea el gobierno del Espíritu de Dios, el que esté sobre mi vida. Cuando ese gobierno exista, cuando Alberto esté crucificado, menguando, de manera natural va a haber una expresión de ese fruto, porque es el resultado del gobierno del Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso es, hermanos, que el crecimiento espiritual no consiste en mejorar la vieja naturaleza, no consiste, como decía Loren, en tratar de portarme bien o de ser muy amable. Podemos ser muy amables, podemos ser personas muy educadas. Yo tengo amigos, hermanos, yo tengo amigos ateos que tienen una cultura y una educación principesca y posiblemente por apariencia pasen por creyentes. No se trata de eso. La vida cristiana consiste en una sola cosa. Tenemos que ser conformados progresivamente a la imagen de Cristo. Y conforme vayamos madurando, como preguntaba ahora Estela, la expresión de esa vida va a ir en aumento. Por eso es que Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo. Cristo es nuestra vida, era lo que decían los apóstoles. Cristo nuestra vida. El cristianismo tiene que ver con una serie de enseñanzas, no tiene que ver con una serie de normas que nosotros tenemos que tratar de replicar para ser mejores ciudadanos, no tiene que ver con una norma de valores, que también es muy típico, tratar de adecuarnos a la norma bíblica para ser mejores personas. El Evangelio no tiene que ver con ese tipo de cosas, tiene que ver con una muerte y con una resurrección a una nueva naturaleza. Don Guillermo, adelante, qué bueno verlo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias, hermano. Solo quería aportar un poquito algo, porque vos hablaste de Pablo, que vio el Señor en Pablo. La verdad, hay una parábola que explica muy bien esto, la palabra del sembrador. La Biblia dice que el sembrador salió a sembrar la semilla y una cayó en tierra firme, otra entre espinos, otra sobre el camino. Y dependiendo de cayó la semilla, así dio su fruto. Yo creo que el Señor a todos los seres humanos, grandes y pequeños, Él los llama. Lo que pasa es que nosotros a veces no lo oímos, pero hay algo, o sea, porque el Señor dijo, si yo fuera levantado, a todos atraería a mí. No dijo a los que van a ser salvos, dijo a todos. Entonces, la semilla, que es como el tamaño de un grano de mostaza, es muy pequeña.
es la vida de Cristo y nosotros somos esa tierra. Y la semilla, el Señor la deposita en esa tierra, que somos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y cuidar que la tierra esté limpia, anhelar que la semilla crezca. Nosotros no podemos producir que la semilla crezca, porque la semilla, el que la hace crecer es Él. Pero lo interesante es que yo creo que, y estoy casi seguro que para todos nosotros, para todos los seres humanos, existen momentos en que esa vida late dentro del ser humano, aún aquel que no conoce al Señor. Ahora, acordémonos que el Señor vino y Él descendió para, para llevarnos a Él. O sea, Él vino y habitó en medio de la maldad de este mundo para poder, y él conoció, aunque no pecó, pero sí sufrió toda la aflicción de pecado, fue tentado en todo, para abrir el camino para que nosotros caminemos por ese camino, que Él es el camino. Entonces, en todos los seres humanos, para mí, de todas las naturalezas, el Señor viene y hace su, su manifestación, por pequeña que sea, y es esa semilla que Él siembra. Algunas caen en el camino, otras caen en la tierra firme, otras caen, pero la semilla es sembrada. Lo voy a explicar un poquito diferente. Es como pensar, como que, a ver, como que todos los que estamos aquí, entonces resulta que Marcelo hace una actividad para todos y dice, yo pago el almuerzo y yo pago todo, todos nada más tienen que llegar. Llegan los que, pero ¿quiénes llegan? Los que quieren y los que pueden, pero todos están invitados. De hecho, cada sábado lo hace, cada domingo. Y llegan los que quieren y los que pueden. Los que no pueden, igual, eso fue lo que el Señor vino a hacer. Y ya ahora, ya el Señor pagó por todos nosotros. Entonces, es importante para entender un poquito eso, de que realmente todos somos llamados al reino, pero no todos vamos a entrar, ni no todos queremos entrar, ni no todos estamos dispuestos a entrar porque queremos entrar a mi manera, con mis cosas, y entonces no es así como funciona. Ahora que hablabas de la cruz, y ya con esto cierro, cuando decís, nosotros realmente, o sea, cuando leemos eso, la dice, tome su cruz cada día, no dice, venga a la cruz. O sea, hay que tomarla, hay que llevarla. O sea, la tomo, a ver, para ser más explícito, diría, tome la cruz 24/7. O sea, en todos los momentos de nuestra vida. O sea, la cruz es algo que nosotros vamos. Ahora, ¿qué hacemos en la cruz? Matar a Adán, el Adán que está en nosotros. O sea, negarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿a qué vamos a la cruz? No, hay gente que dice, es que yo voy a la cruz porque estoy sufriendo con mi hijo, con mi esposa o con... No, no, a ver, pues eso será otra cosa. Pero la cruz es negarme a mí mismo, morir yo. Es matar el hombre que está en mí, que no es Cristo, y crucificarlo ahí. Pero lo interesante es que la cruz la llevo, o sea, cargo con ella las 24 horas del día. No es que voy a la cruz en la mañana cuando me levanto y cuando me voy a acostar vuelvo a ir a la cruz. No, voy a la cruz cuando estoy almorzando, voy a la cruz cuando estoy trabajando, voy a la cruz cuando estoy comprando, voy a la cruz cuando estoy vendiendo. Vivo en la cruz. La cruz es algo que Dios nos dio porque, o sea, la carne y el espíritu, o sea, y la vida de Cristo, las dos naturalezas que hay en nosotros son completamente enemigas. No se llevan entre sí, no se pueden ver, no comparten nada. Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Dios no vino a morir en lugar de nosotros, vino a morir por nosotros. Un tema completamente diferente. Entonces, si nosotros entendemos, si logramos entender eso, que es mucho de lo que vos estás hablando, podemos entender realmente cómo es que o sea, esto es un camino.
Esto es un camino. La vida cristiana es un camino. Y caminamos por ese camino. Y el camino es angosto. Y el camino, a ver, nosotros es como el pueblo de Israel. Salimos de Egipto, vamos al desierto, tenemos que vencer a nuestros enemigos y tenemos que llegar a la tierra prometida. Y todo eso es el camino. Eso es una sombra de nuestra vida. Y un hermano que me gusta mucho cómo enseña, él dice, todo está dentro de nosotros. Nosotros tenemos que vencer, o sea, porque la guerra está entre nosotros. Y solo cierro ya con esto. Puede a ver, ¿cuál especie humana puede negarse a sí misma? No, ¿cuál especie que no sea la humana puede negarse a sí misma? Ninguna. O sea, un perro no se puede negar a sí mismo porque tiene solo una naturaleza. Un gato no se puede porque tiene solo una naturaleza, es gato. Y seguirá siendo gato toda su vida. Ok. El único que se puede negarse a sí mismo somos nosotros porque en nosotros hay dos naturalezas, la de Cristo y la de Adán. Y cuando nos negamos a nosotros mismos, estamos yendo a la cruz, es cuando dice la hermana, voy manejando y ya no me agarro, estoy negándome a mí mismo, cuando yo tengo cuando me contestan algo feo y digo eso, y me estoy negando a mí mismo. Y cada vez que el Señor va mostrando lo que hay en mí, que no es Cristo, que es mucho, entonces, de esa manera voy negándome y voy yendo a la cruz, yendo a la cruz, yendo a la cruz. Nosotros hemos sido llamados a vivir una vida práctica. O sea, la vida cristiana no es teórica, es práctica. O sea, es un andar. De hecho, yo antes peleaba por la sana doctrina, entonces yo andaba buscando la sana doctrina, la sana doctrina, y yo siempre andaba buscando, y para mí era una desesperación la sana doctrina. Cuando yo entendí que la sana doctrina no me sirve de nada si no es vida en mí, sigue siendo igual, es conocimiento intelectual, no sirve de nada. Absolutamente de nada. Si esa sana doctrina, que qué bueno por la sana doctrina, pero no es no es vida en mí, y yo la puedo defender y morir por ella, pero no la vivo, entonces, posiblemente voy a ser como dice Apocalipsis, que creo que soy rico, pero soy pobre, porque no estoy viendo esa vida. Y ya cierro pero sí quería aportar eso, que va un poquito con lo que ustedes decían. Y sí tenemos que entender que esto es un viaje de Egipto a la tierra prometida. Esto es un viaje, esa es la vida cristiana, es un viaje. Y que para ir a la tierra, y a veces hay mucho que aprender en ese camino, y el desierto es muy importante, pasar por los desiertos, y los desiertos a veces no, es otro tema, entrar a ese tema, pero sí es rico entender que vamos en un viaje, y si yo no estoy, a ver, si yo creo que no hay nada que está mal en mí, por lo menos yo, Guillermo, revise porque está mal. O sea, hay cosas en mi vida que tienen que estar muriendo. La envidia, bueno, hay muchas cosas. Lo peor es que uno no las ve. Y algunos de ustedes que me conocen un poquito sí las ven, pero yo no las veo. A veces algunas Dios ya me las reveló y estoy trabajando con ellas, otras ni tan siquiera tengo idea que están ahí. Y eso, quería aportar eso para un poquito al tema. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Guillermo. Eh, her- Guillermo tocó muchos temas. Lo de la cruz 24/7, hermanos, es una realidad. Por eso Pablo decía que él portaba a donde fuera la muerte de Jesús para que se pudiera expresar la vida de Jesús. Precisamente, la cruz es un requerimiento diario de parte de nosotros porque ahí es donde queda, ¿qué es lo que queda ahí? El yo, mi vida, es decir, lo que yo considero mi vida. ¿Por qué? Porque mi vida no puede crecer a la par de la vida de Cristo, de la nueva naturaleza. Mi vida, mis planes, lo que yo creo, todo lo que yo considero mi vida tiene que ir a la cruz, tengo que morir al yo, porque si no muere, no hay forma de que crezca la vida de Cristo en nosotros. Lauren, adelante.
Buenas noches. Buenas noches, adelante. Este, escuchando todo lo que han conversado, tengo aproximadamente unos 5 años de haber empezado este caminar con Cristo. Y Dios tiene formas de manifestarse y Él dice que somos muchos los llamados y pocos los escogidos. Creo que es porque nos negamos a entregar áreas de nuestra vida que son necesarias de entregar a Cristo para que Él nos moldee a su imagen. En mi caso, yo le conocí, ¿cómo le explico? Nadie me lo presentó, él me buscó y le puedo decir que fue en un estado de coma. Hace 5 años, estando en coma, tuve un sueño y él en el sueño me abrazó. Y extrañamente, yo no tenía explicación, pero después de que yo salí del hospital, tenía un deseo inmenso por leer la Biblia. Sentía que ahí iba a encontrar muchas explicaciones. Cuando yo descubro la verdad, para mí fue tan impactante, ¿verdad? Porque digo, no, normalmente la gran mayoría crecemos en la religión y en dogmas y en doctrinas y el saber que todo lo que en un inicio había visto como verdad no era verdad, ¿verdad? Sin que nadie me lo explicara, simplemente agarrando la escritura y fue como él hablándome, ¿verdad? Y y le puedo decir que de mi parte no ha habido como un esfuerzo, él solamente me ha ido mostrando las áreas en las que he tenido que ir cambiando, porque a veces el decir, crucificar la carne todos los días para alguien tal vez que viene empezando esto, a decir, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo crucifico mi carne? Y para mí ha sido ¿cómo le digo? Como chispazos en los que el mismo espíritu le hace consciente a uno de que algo no está bien. O sea, si yo me altero, si yo grito, si yo envidio a alguien, si yo miento, automáticamente algo en mí se siente mal, ¿verdad? Y eso es lo que yo entiendo como, sí, Señor, sí, hice mal, pequé, porque esto es de todos los días. Y el cambio mucha gente lo empezó a notar porque ya me frenaba a la hora de hablar, ya tal vez antes era más, no sé, para hablar tonteras, ¿verdad? Que uno cuando anda en eso, ¿verdad? Ya me medía a la hora de hablar, este, empieza uno también a cuestionarse todo, porque yo empecé por cuestionarme absolutamente todo y antes no. O sea, empecé a cuestionarme las doctrinas que aplicaba, las formas de orar, y todo lo buscaba en la Biblia. Yo decía, en la Biblia tiene que haber, y todo está ahí, absolutamente todo está ahí. Cómo criar a los hijos, cómo ser buena esposa, absolutamente todo. Es como un manual de vida. E incluso los predicadores que tal vez en un inicio escuchaba, ahora los escucho y digo yo, hay cosas como que se salen de la palabra, pero Dios mismo le va afinando a uno el oído para que continuamente usted se vuelva más analítico y más crítico en este caminar, porque en los tiempos finales van a venir queriendo engañar incluso a los escogidos, dice su palabra, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar muy apegados a lo que su palabra dice para no ser engañados. Ese es mi aporte. Buenas noches. G- Gracias, Lauren. En realidad, cuando uno escucha el testimonio de Lauren, uno se da cuenta que Dios nos busca. Es decir, la gracia es multiforme. La forma como Dios manifiesta su gracia es multiforme. Siempre la iniciativa es de parte de Dios en todo lo que refiere a nuestra vida espiritual. Hermanos, cuando nosotros ponemos a Cristo en el centro, cuando Cristo empieza a ser nuestra vida,
es cuando nosotros empezamos a experimentar la realidad de esa nueva creación. Quiero, quiero terminar antes de leerles un pasaje con el que quiero cerrar, porque Loren dijo algo que es importante y ahora que Lauren estaba hablando, lo recordé. Por eso es que estos espacios no los debemos de considerar como estudios bíblicos, como temas donde hablamos de doctrina o como decía Guillermo, de tratar de buscar la sana doctrina. No tiene que ver absolutamente nada con eso. Tiene que ver con entrenar. Por eso le llamamos entrenamiento. ¿Entrenar qué? Entrenar esta nueva naturaleza para poder identificar en nuestra vida diaria con cuál de las dos naturalezas nosotros estamos obrando. Cuando nosotros nos comportamos de una forma que no es adecuada, nosotros deberíamos, a través de estos procesos de entrenamiento, darnos cuenta que estoy actuando en la vieja naturaleza y por tanto en ese momento debería de corregir y actuar en la nueva naturaleza. Por eso estos procesos son importantes y como decía Lauren, ahora como, como que el Espíritu Santo nos va afinando poco a poco, como que ahora ya no es cualquier predicación la que nosotros recibimos, sino que ahora el Espíritu nos ayuda a discernir, porque es contrario al Evangelio del reino de Dios. Entonces vamos poco a poco entrenando esta nueva naturaleza para poder identificar nosotros en diferentes momentos en cuál de las dos naturalezas estamos actuando, porque como decía Guillermo, son naturalezas contrapuestas que no tienen que ver una con respecto a la otra, donde sabemos que Dios no quiere nada de nuestra vieja naturaleza, pero ya tenemos todo. El poder de su resurrección habita en nosotros y por lo tanto tenemos todas las condiciones para seguir operando en la nueva naturaleza. Quiero terminar con un pasaje que les quería leer, que de alguna manera resume lo que hemos estado viendo en esta noche. Está en Romanos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Dice lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué fue crucificado? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, a fin de que no sirvamos más al pecado. Que el entendimiento, hermanos, que nosotros podamos llevarnos de esta noche sea poder identificar en cuál de las dos naturalezas nosotros estamos actuando para corregir. Y como bien pusieron por ahí en el chat, me parece haber leído, a fin de cuentas, Dios se produce tanto el querer como el hacer en nuestra vida. Todo se resume en lo mismo que hemos venido conversando: gracia sobre gracia. No se trata de nosotros, se trata del poder de la gracia de Dios que nos ayuda a permanecer en la nueva naturaleza. Así que no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran decir. Si no, nos detenemos aquí. Lauren, me imagino que tiene la mano levantada porque la dejó o no sé si quiere. Perfecto. Yo quiero decir algo, si me lo permite. Claro, adelante, Estela. Gracias. No, es que don Guillermo dijo algo muy importante sobre también del comportamiento, ¿verdad? Que uno tiene. Esa apertura, esa sencillez, ese fruto de manifestarlo a Él, al Señor, también nos da la capacidad, y lo digo
porque lo he vivido, últimamente lo viví, lo digo, de verdad, como con toda la humildad del caso, porque sí me costó entender cuando uno le hacen ver eh, cosas del carácter que uno tiene que mejorar. Por eso me encantó mucho este tema, porque de verdad que va en un hilo conductor que he venido trabajando en mi carácter en muchos aspectos. Cuando a mí me dicen, una persona muy allegada me dijo, ¿cuál es la mejor manera de ser agradecido a Dios? Y me dice esta persona, honrando, pero honrándolo con gratitud, pero no una gratitud de palabras, no solo de palabras, sino de hechos, ¿verdad? Para que esa medida de él se exprese en los demás, porque lo que usted ha sido formada o lo que está siendo formada, tal vez otro los va a necesitar en diferentes circunstancias o en diferentes ámbitos. Entonces, esto me lleva como conclusión que uno tiene que tener esa apertura de recibir yo le digo retroalimentación, de que me digan, mira, estás haciendo esto y esto que no me parece, ¿qué te parece si revisas y veas que no está bien? Estás expresando a Cristo, estás orando bien, hay algo que hay que corregir, que hay que ajustar. Entonces, yo creo que ante todo hay que tener esa humildad, porque ante todo, o sea, y uno puede ser muy catedrático, tener muchos títulos y tener mucha apariencia, como usted lo dijo de sus amigos, pero ¿cómo está la esencia, verdad? Va a poder transmitir lo que estamos llamados a transmitir y recibirlo, realmente recibirlo, no como una confrontación ni como, ¿verdad? No de una forma violenta, sino de una forma constructiva, ¿verdad? Porque al final de cabo, es, claro, siempre con un marco de respeto y límites, pero sabiendo cuál es el enfoque, para qué estoy recibiendo corrección o por qué me están haciendo ver cosas que yo no he visto. Que uno puede decir, no, yo estoy muy bien, uff, qué bárbaro, soy maestra en la palabra. Y al final de cuentas uno se da cuenta de que hay puntos débiles que no, ¿verdad? Que no, hay muchas cosas que no son muy fuertes, hoy cositas muy sencillas, ¿verdad? Como este concepto de restauración, renovación, que yo es que es de uno viene con una línea de aprendizaje y un momento a otro dicen, no, no es por ahí. Y hoy aprendí una palabra nueva, que era regeneración, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que tener esa apertura y estar dispuesto siempre a aprender. Entonces, realmente les agradezco este espacio porque hoy aprendí una palabra nueva. Muchas Eh, gracias. hay, hay algo importante en lo que Estela está diciendo y en lo que dijo Lauren. Yo trato de tener mucho cuidado cuando hablamos de áreas de mi vida que yo tengo que cambiar, que el Señor me tiene que indicar. Hermanos, no son áreas de nuestra vida, es toda una naturaleza la que tiene que morir y tiene que ser crucificada. Y en esa vieja naturaleza se van eso que nosotros llamamos áreas de la vida. Es decir, es cierto que cada uno de nosotros lidiamos con cosas diferentes, pero esas cosas diferentes están ligadas a la vieja naturaleza. Entonces es la vieja naturaleza la que yo tengo que dejar en la cruz, precisamente para poder expresar el carácter de Cristo. Eh, eh, a veces con mi esposa tenemos un juego en esos momentos de conflicto. Por ahí está doña Patricia, ¿verdad? En esos momentos de conflicto, a veces decimos, recordemos, estamos en proceso. Son los procesos de Dios, me falta camino. Pero es el entendimiento, eso que dices, yo no sé si a ustedes les ha pasado, en aquella cultura evangélica no se les ha acercado en algún momento algún hermano en el pasado que le dice, mire, yo quiero corregirlo en el amor del Señor. Y ese corregirlo en el amor del Señor, le tira, es que usted, bla, 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 bla. Tenemos que tener mucho cuidado porque los procesos de Dios
nos llevan precisamente a tener un entendimiento de qué es lo que Dios nos quiere decir, pero siempre tenemos que tener presente que lo que tenemos que dejar en la cruz es toda una naturaleza donde a veces las expresiones de esa vieja naturaleza pueden pasar por un mal carácter, por egoístas, por cuestiones que tienen que ver con nuestra vida. Hay personas que luchan con cuestiones de drogadicción, hay personas que lidian con problemas de una fácil palabra, de chismes, pero todo eso son frutos de la vieja naturaleza. Por eso es que los entrenamientos son una forma de poder entender en cuál de las dos naturalezas yo estoy actuando y a partir de ahí tener, como dice Estela, la conciencia de que el Espíritu Santo me está llevando a poder volcarme y dirigirme hacia la nueva naturaleza que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amados, yo creo que se nos extendió el tiempo muchísimo. Gracias por la paciencia de cada uno de ustedes. Allá yo sé que donde está Marcelo es un poco más tarde, eh, pero de nuevo esperamos vernos, si Dios lo permite, la próxima semana. Así que muchas gracias y yo creo que podemos abrir nuestros micrófonos para saludarnos y despedirnos.